Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Es un metal de transición que puede existir en dos estados de oxidación, hierro 3 y hierro 2. Esta valencia variable que tiene el hierro, pues le permite desempeñar un papel importantísimo, un papel clave en las reacciones de oxidación-reducción. El hierro es necesario en varios procesos metabólicos, por ejemplo, el ciclo del ácido carboxílico, las cadenas de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, la fotosíntesis. También regula la biosíntesis de porfirinas, de vitaminas, de antibióticos, de toxinas, de citocromos, de sideróforos, de pigmentos, de compuestos aromáticos, etcétera, 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 de ácidos nucleicos. Y también se ha observado que el hierro tiene un papel importantísimo en la formación de las biopelículas microbianas, ya que regula la movilidad superficial de los microorganismos formadores de biopelículas. Pero aunque el hierro es quizás uno de los más abundantes, el cuarto más abundante en la naturaleza, se presenta exclusivamente en su forma oxidada, o sea, en su forma de hierro 3, que es comúnmente una forma que es bastante insoluble, es decir, un hidróxido insoluble como la guetita, la hematita. Estamos diciendo que el hierro, que como nutriente esencial que es, no está fácilmente disponible para los microorganismos en cualquiera de los ambientes, ya sea en ambientes acuáticos, terrestres o en los hospedadores que ellos pueden contaminar. Nosotros mismos, en nuestro organismo, no le damos muy fácilmente el hierro a los microorganismos. Y los microorganismos que han hecho, pues han creado, han desarrollado estrategias para adquirir este hierro, hacerlo disponible. Incluso han creado estrategias para protegerse de los posibles efectos tóxicos que pudiera tener el hierro sobre estos mismos microorganismos. Una de esas estrategias, quizás la más eficaz, es la producción y la utilización de unas moléculas llamadas sideróforos. Justo de esto, de los sideróforos, es de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio del podcast Bio de MICLAB, y en el episodio de hoy hablaremos de los sideróforos microbianos y sus aplicaciones. Pues bien, comenzaremos diciendo que a pH fisiológico, estamos hablando de pH entre 7,2, 7,3 y hasta 7,4 más o menos, el hierro está normalmente en su forma ferrosa, es soluble, y en su forma férrica es insoluble. Es decir, esto posiblemente va en contradicción con lo que había dicho anteriormente, pero fíjense que dice que la ferrosa es soluble a pH fisiológico, 7,3, 7,4. Pero estamos hablando de que en esas condiciones, a estos pH, las concentraciones de hierro ferroso, el hierro 2, que está disuelto, disponible, está entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 9 molar. Esto, si te pones a mirar, entonces, cuál es el hierro o el nivel de hierro que es necesario o requerido por los organismos vivos, sabemos que está alrededor de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 5 molar. Es decir, lo que está disuelto es unas 1000 o 10.000 veces quizás menos de lo que necesita el organismo para poder subsistir. Por tanto, hay muy poco hierro ferroso disponible a pH fisiológico. Pues para poder sobrevivir en un entorno tan empobrecido de hierro, los microorganismos producen ciertos compuestos orgánicos de masas moleculares que les sirven para poder obtener ese hierro y hacerlo asimilable, que son los llamados sideróforos. Los sideróforos, la palabra viene del griego sideros, que significa hierro, y phores, que significa portador. Los sideróforos son agentes quelantes de metales que funcionan principalmente para capturar el hierro férrico, que es el insoluble, en los diferentes ambientes que hemos mencionado antes. Los producen tanto las bacterias gram negativas como las bacterias gram positivas, y
como les digo antes, ¿cuándo es que se producen? Pues normalmente se producen cuando hay condiciones de privación de hierro. Bueno, lo importante es saber que en general la mayoría de las bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas generalmente producen sideróforos en condiciones de estrés férrico. El sideróforo primero lo que hace es unirse firmemente al hierro 3 y luego el complejo sideróforo hierro ingresa a la célula a través de la membrana utilizando unos receptores específicos para estos complejos, y en el caso de las bacterias gram positivas lo que existen son unas especies de proteínas de unión a sideróforos, y luego estas están relacionadas con unas permeasas y unas ATPasas que participan en el transporte de este complejo sideróforo hierro 3 aquí en la membrana de estas bacterias gram positivas. En las gram negativas, por supuesto, es un poco más complejo. Recordemos que aquí tienes dos membranas y por tanto aquí es un poco más complejo. Aquí hay un receptor de membrana externa, una proteína de unión en el periplasma y una proteína de membrana citoplasmática o membrana interna, que son las que participan en el transporte de ese complejo sideróforo hierro 3. En cualquier caso, una vez que los sideróforos unidos al hierro férrico se mueven hacia el citosol, cuando llegan allí lo que pasa es que se reduce el hierro férrico a su forma ferrosa, y la forma ferrosa del hierro entonces se libera de los sideróforos, y entonces los sideróforos liberados se degradan o se excretan mediante bombas de flujo al exterior, y el hierro es utilizado por las células. ¿Qué más? Hay tres categorías de sideróforos. Están los sideróforos tipo hidroxamatos, los catecolatos y los carboxilatos. Esto tiene que ver con los ligandos del oxígeno que coordinan el hierro en cada uno de estos sideróforos. Es decir, algunos tienen un grupo ligando que se liga al ácido hidroxámico, otros al catecol y otro al ácido hidroxicarboxílico. Los sideróforos de tipo hidroxamato son los más comunes de todos los tipos de sideróforos y son los que más puedes ver en la naturaleza. Microorganismos como las bacterias o los hongos los producen, y hay ejemplos de esto, como por ejemplo el hidroxamato ferrobactina, que produce Pseudomonas fluorescens, y que más adelante pondré un ejemplo de aplicaciones de este. Es uno de los que más han sido estudiados. Les decía que son tres. Aparte de estos que son tipo hidroxamato, hay otros que son de tipo catecolato, que son un poco menos abundantes que los anteriores, pero existen. Por ejemplo, E. coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae pueden unirse firmemente al hierro férrico, y esta unión hace que sea tan fuerte que quizás este tipo de sideróforos son utilizados en algunas técnicas, en algunos protocolos de detección o de sensores para detectar concentraciones de hierro, porque son muy específicos estos tipos de sideróforos tipo catecolato, ¿sí? Bueno, los sideróforos, estos catecolatos, también te los puedes encontrar en bacterias que también producen los otros, que son mayoritarios, los hidroxamatos. Por tanto, puede ser que hayan bacterias que produzcan los dos tipos o mezclas de catecolatos y hidroxamatos, ¿sí? Pero generalmente las bacterias producen un solo tipo de sideróforos. Y finalmente los sideróforos de tipo carboxilato lo producen bacterias como por ejemplo Rhizobium, Staphylococcus. Aquí estoy hablando por ejemplo de la rizobactina, que es un tipo de sideróforo bastante estudiado, o la estafiloferrina A, que produce Staphylococcus, que son sideróforos que han sido bastante bien estudiados y son de tipo carboxilato. Pues bien, estas pequeñas moléculas orgánicas tienen muchísimas aplicaciones, y ya he empezado más o menos a hacer un esbozo de qué posibles aplicaciones pudieran tener, ¿sí? Porque he mencionado antes detección, por tanto posiblemente una sea la de poder formar o tener sensores de hierro, ¿sí? Pues bien, decía que
Bueno, y esta parte me gusta mucho porque por de formación profesional son más biotecnólogo que otra cosa. Pues hay muchísimas aplicaciones y para este tipo de aplicaciones normalmente tenemos que fijarnos en qué hacen en la bacteria para ver qué es lo que nosotros podemos hacer con ellos. Por ejemplo, aquí sobre todo hay que ampararse en los conocimientos de ecología microbiana. ¿Sí? Vamos a ver uno de ellos. ¿Sí? Los sideróforos, por ejemplo, pudieran ser utilizados para mejorar el crecimiento de los microorganismos no cultivables en medios de laboratorio, ¿sí? En medios artificiales. ¿Sí? Recordemos nosotros que siempre hemos dicho que cuando tenemos o intentamos recuperar los microorganismos que hay en determinados ambientes, generalmente no todo lo que cuentas en la placa es todo lo que había en determinada muestra. Y esto lo demuestran, por ejemplo, los estudios de biología molecular 16S, que tú puedes ver o cuantificar mucha más cantidad de microorganismos que están presentes en un determinado ambiente que no podemos hacerlas crecer en placas Petri. Bueno, de hecho, decimos que entre un 0,1 y un 1% de la población es la que puede ser cultivada en condiciones de laboratorio, mientras que la mayoría de las poblaciones son incultivables. ¿Sí? Esto es un problema sin resolver y es un problema que es muy importante en la microbiología y se conoce de hecho como la gran anomalía de los recuentos en placa. Y es que nosotros realmente no podemos reproducir el ambiente en que vive, no podemos replicar algunos de los requisitos básicos, como son requisitos de temperatura, de choque osmótico, de carga de nutrientes, de pH y muchísimos más tipos de cosas que no podemos reproducir, que están en un entorno natural y en el entorno artificial es difícil de hacer. Por tanto, todavía siguen habiendo muchos estudios para ver de qué manera se puede explorar la fisiología de las bacterias, cuál es el papel que tienen cada uno de estos elementos bióticos y abióticos en la ecología de estos microorganismos. Bueno, la cuestión es que decíamos que los sideróforos en este contexto podían ayudar, ¿sí? Se han hecho varias estrategias para obtener, poder hacer que los microorganismos incultivables se vuelvan cultivables. Y por ejemplo se ha visto que ciertas bacterias que son aisladas de algunos ambientes solo pueden crecer en placas Petri cuando crecen cerca de otras bacterias que han sido aisladas del mismo entorno. Sí, así por ejemplo hay algunos termófilos anaerobios de la familia Clostridiaceae que solo crecen cuando estas bacterias se cultivan en presencia de un extracto de Geobacillus. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir que posiblemente ese microorganismo que hemos puesto al lado de él es un microorganismo que produce algo que les gusta y o que necesitan, y se ha demostrado que uno de estos elementos son los sideróforos. ¿Sí? Entonces estos sideróforos que son producidos por ese otro microorganismo que hemos puesto actúa como un factor de crecimiento que promueve el crecimiento de esos microorganismos incultivables. ¿Sí? De hecho, hay otros estudios que se han hecho. Se han encontrado estudios en que tú, adicionando de manera exógena sideróforos, es decir, tú purificas sideróforos y lo adicionas a ciertos medios de cultivo, mejoras el crecimiento de determinadas bacterias que son incultivables. Esto ya se ha demostrado, con lo cual estamos viendo de que un medio de cultivo o un enfoque basado en el uso de sideróforos podría facilitar o favorecer el crecimiento de los microorganismos y el cultivo de microorganismos no cultivables. Otra aplicación, y como siempre lo hago mirando la ecología microbiana, es los sideróforos, por ejemplo, en la agricultura. Estamos considerando los sideróforos como una alternativa ecoamigable a, por ejemplo, pesticidas químicos, y las razones es que, por ejemplo, los sideróforos que ya hemos visto en muchos sitios que promueven el crecimiento de las plantas. ¿Y esto por qué? Porque el hierro es un micronutriente que es necesario para, por ejemplo, la biosíntesis de la clorofila, para las reacciones redox, para algunas actividades fisiológicas importantes en las plantas. Por tanto, la falta de hierro lo que hace es que reduce significativamente la cantidad y la calidad de la producción agrícola, de los cultivos. ¿Sí?
Y esta producción es importante, eso es importantísimo. Pensemos que las plantas necesitan a pH neutro entre alrededor de 10 a la menos 17 mol por litro y esa cantidad no está disponible realmente. Los microorganismos ya hemos mencionado antes que necesitan 10 a la menos 6 mol por litro para vivir. Las plantas necesitan mucho menos cantidad, pero esa cantidad no está disponible. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, puedes poner o colocar determinados microorganismos cerca de las raíces, esos microorganismos acumularían una cantidad de hierro en su interior que la planta podría también tenerlo cerca en forma soluble, en forma ferrosa para sus actividades. ¿Y qué experimentos pueden demostrar esto? Pues se ha visto que en experimentos donde han cultivado plantas, tanto en suelos esterilizados y suelos no esterilizados. Las plantas que han crecido en suelos o que han sido cultivadas en condiciones no estériles crecieron bien, mostraron mayores concentraciones de hierro en sus raíces y por tanto mejoraban sus rendimientos. Las plantas que fueron cultivadas en condiciones estériles mostraron muy poco rendimiento, muy poco crecimiento, sufrieron deficiencia de hierro severa. ¿Qué es lo que demostró este experimento? Pues que la producción de sideróforos microbianos parece que es importante para estas plantas y nosotros, por ejemplo, indirectamente en uno de los episodios de este podcast, cuando hablamos de, no sé si recuerdan, el día fue quizás el 1 o el 2, ¿sí? Cuando hablamos de las micorrizas, ¿sí? Recuerden que las micorrizas, y en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de las ectomicorrizas. Las micorrizas son una relación simbiótica que ocurre entre, por ejemplo, un hongo y una bacteria y la planta, ¿sí? Pues las bacterias normalmente son las que acumulan el hierro porque producen sideróforos que solubilizan el hierro cerca de las raíces y las plantas los pueden utilizar. Las plantas producen exudados que secretan, son exudados fenólicos que secretan, que favorecen el crecimiento de determinados tipos de microorganismos, sobre todo los microorganismos que producen sideróforos, y por tanto esas bacterias viven a expensas de estos exudados y las plantas viven a expensas del hierro que acumulan esas bacterias. Por tanto, es una relación simbiótica entre los dos, un mutualismo bastante interesante esto de las micorrizas, pero que demuestra la función del hierro y por tanto que eso puede ser utilizado como un fertilizante ecoamigable. Ahora bien, veámoslo de otra manera. Los sideróforos podrían jugar un papel importante, por ejemplo, en los mecanismos de control biológico para ciertos fitopatógenos, ¿sí? Los sideróforos, por ejemplo, ya les digo que son capaces de unirse al hierro, reducir el hierro disponible, por ejemplo, en unos sitios. Y en este caso, por ejemplo, podría ser que si tú adicionas sideróforos, los sideróforos acomplejan el hierro y pueden hacer que algunos fitopatógenos no lo tengan disponible para crecer, ¿sí? Así, por ejemplo, se puede incluso usar bacterias que produzcan sideróforos para inhibir el crecimiento de otros patógenos, como es en el caso de cuando se usa Ervinia o cuando se usa Pseudomonas fluorescens, que se ha visto que promueven el crecimiento vegetal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pseudomonas fluorescens produce, por ejemplo, sideróforos de tipo pioverdina, que controla enfermedades tipo marchitamiento de algunos vegetales, de la patata, por ejemplo, cuando son atacadas por Fusarium. Por tanto, aquí lo tenemos como un control biológico y todo porque sabemos que hay algunas bacterias que producen sideróforos que secuestran el hierro y no lo tiene entonces el hongo disponible para crecer sobre la patata. Los sideróforos de pioverdina son activos no solo contra los hongos, son activos contra otros tipos de microorganismos, ¿sí? Y han encontrado muchísimas aplicaciones que un día de estos hablaremos de la pioverdina en uno de nuestros episodios, en una de las aplicaciones potenciales que tiene. Bueno, otra cosa, por ejemplo, mira, los sideróforos también podrían participar o mejorar la biorremediación de metales pesados, ¿sí?
Metales pesados. Pero Víctor no acaba de decir que los sideróforos, por su origen etimológico, la palabra es portadores de hierro. Sí, es cierto. Pero, por ejemplo, no es que sean tampoco tan específicos. Se ha visto que estos sideróforos también pueden acomplejar a metales tóxicos como el cromo 3, el aluminio 3, el cobre 2, ¿sí? El europio, el plomo. Es decir, podrían ser o convertirse estos sideróforos en un agente ecoamigable para la remediación de metales pesados. Bueno, no sé, antes ya había mencionado su aplicación como biosensores. Recuerden que los biosensores son dispositivos analíticos que están formados por un elemento biológico, que es el elemento que se usa para hacer el reconocimiento, y ese elemento biológico está asociado con un mecanismo de interpretación de la señal y por tanto para ver cuán fuerte o no es la interacción del analito con el dispositivo analítico. Bueno, en este caso el componente de reconocimiento, que es el biorreceptor, que es el que reconoce el analito, en este caso sería el hierro, sería entonces el sideróforo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la pioverdina, aquella que dijimos que es un pigmento que se produce, por ejemplo, por Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Es un sideróforo fluorescente, soluble en agua, que es de colorcito amarillo verdoso, ¿sí? Este ya ha sido usado para la construcción de biosensores, para la monitorización y la detección de hierro, donde, por ejemplo, detección de hierro en agua. Es cierto que el hierro en agua no es un problema que cause enfermedades y esas cosas, pero el sabor a hierro del agua es un problema que organolépticamente no es bueno para determinadas aguas. Por tanto, y aparte, si hay hierro en agua, existe la posibilidad de contaminación. Recuerde que las bacterias siempre están buscando hierro. Por tanto, una de las cosas que se hacen en los controles de aguas es la determinación de la cantidad de hierro que hay, y un biosensor de hierro podría hacerse con estos sideróforos. Bueno, para no hacerlo más largo, vamos a poner algunos ejemplos relacionados con algunas aplicaciones de los sideróforos en el campo de la medicina. Por ejemplo, para combatir a bacterias que son resistentes a antibióticos para tratar determinadas enfermedades humanas. Bueno, sabemos que las bacterias que son multiresistentes, ya hemos visto varios episodios de estas bacterias en este podcast. Una de las cosas que tienen estos tipos de bacterias es que cambian la permeabilidad de las membranas a determinados antibióticos, ¿sí? Pues muchos de estos sideróforos que estamos mencionando nosotros aquí en este episodio pueden utilizarse como caballos de Troya, ¿sí? Los sideróforos pueden mediar en la entrega selectiva de antibióticos en estas bacterias que son resistentes a antibióticos por esa estrategia de caballo de Troya. Es decir, aprovechamos las capacidades de transporte de hierro de los sideróforos para llevar estos antibióticos a las células, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues preparamos conjugados de sideróforos con estos agentes antimicrobianos, y el túnel o la vía que tienen ellas de llevar el hierro hacia el interior, lo utilizaríamos para llevar el antibiótico al interior de las bacterias. Si quieren buscar algunos ejemplos de esto, por ejemplo, busquen las albomicinas. Las albomicinas son un grupo de antibióticos naturales que pertenecen al grupo de las deshidromicinas, que lo que son sideróforos que están unidos por enlaces covalentes con algunos antimicrobianos que son buenos y han sido buenos o eficaces para tratar bacterias gram negativas de la familia de las enterobacteriaceae, y quizás algunas gram positivas también, ¿sí? Pues esta estrategia de caballo de Troya es bastante prometedora. Pues como les decía, hay innumerables ejemplos en medicina. Posiblemente si uno dice hierro, entonces uno lo primero que podía pensar, coño, en medicina hierro, falta de hierro, anemia. Pues sí, es posible que el tratamiento de algunas anemias sea posible con sideróforos. Pero tenemos que tener en cuenta que la deficiencia de hierro, que es común en las anemias, hay que ver cuál tipo de anemia es. Por ejemplo, en la llamada anemia ferropénica,
Cuando tienes falta de hierro, es una anemia por deficiencia de hierro, te hace sentir cansado, con dificultades para respirar, pero normalmente esta se puede tratar suplementando con hierro. Pero hay otros tipos de anemia, por ejemplo hay una que es común en el Mediterráneo, que es la talasemia, que es una anemia de tipo congénita y es hereditaria, y que también produce una disminución de los niveles de hemoglobina, es anemia, los glóbulos rojos se hacen más frágiles, pero no confundirlo con la ferropénica, ¿sí? La talasemia no hay una presencia de un déficit de hierro. Pero ¿qué pasa? Que para tratar la talasemia normalmente lo que se hacen son transfusiones de sangre. Entonces cuando hay transfusiones de sangre, hay riesgo de tener o presentar una sobrecarga de hierro. Los glóbulos rojos contienen mucho hierro. Cuando tú transfieres o haces muchas transfusiones de sangre, con el tiempo el hierro de todas esas transfusiones puede acumularse en el cuerpo. ¿Y dónde se acumula? Pues se acumula en los órganos. ¿Sí? Y puede causar problemas en esos órganos, en el corazón, en el hígado, en el cerebro, ¿sí? Y hacer un funcionamiento inadecuado de estos órganos. Pues la terapia que corresponde entonces en este caso es una terapia de quelación del hierro. ¿Y quiénes son los que pueden quelar el hierro, por ejemplo? En este caso serían los sideróforos. Los sideróforos pueden ser útiles en el tratamiento de ese exceso de hierro y ya en el mercado hay algunas cosas que usan sideróforos. El Desferal, por ejemplo, es un fármaco utilizado en el tratamiento de la talasemia y son sideróforos. ¿Sí? Y no solo en las anemias, pues hay otros tipos de enfermedades que son por problemas con el hierro y el tratamiento con sideróforos puede ser beneficioso, por ejemplo, en terapias contra el cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos de los cánceres hay que quelar el hierro para eliminar el avance de la enfermedad. Bueno, como habéis visto, solo he dicho cosas buenas de los sideróforos. Sí, hay muchísimas aplicaciones de los sideróforos que hemos resumido. Podemos resumir que estos sideróforos, como moléculas orgánicas producidas por los microorganismos en condiciones de deficiencia de hierro, podrían mejorar la absorción de hierro y nosotros, viendo la ecología, podríamos usar muchas de estas para aplicaciones de interés para nosotros. ¿Sí? En principio, podemos usarlo en muchos campos. Solo nos tenemos que fijar en la ecología microbiana y veremos que hay muchas aplicaciones en la agricultura, en bioremediación, en la detección de hierro en muchos ambientes, en biomedicina, como hemos mencionado. Y en cuanto a los sideróforos, con su parte un poquito menos buena, sideróforos yo le llamaría infecciosos, como hemos mencionado en los podcasts, por ejemplo, de Klebsiella, ¿sí? Pues nosotros posiblemente vamos a dedicar un capítulo solo para ellos, ¿sí? Esos sideróforos infecciosos que son los que permiten competir a estos microorganismos pues, con mecanismos de captación de hierros dentro del huésped o el hospedero infectado, obtener su hierro para poder multiplicarse y crecer y sobrevivir en el interior de ese hospedero. Pero eso será en otros episodios. Yo creo que con esto, creo que hemos dado más una visión de la utilidad que tienen los sideróforos en la biotecnología. Nos vemos en próximos podcasts de este podcast Bio de Midlab. Adiós, adiós, adiós.